Bueno, señores estudiantes, vamos ahora a hablar acerca de la calidad de las relaciones sociales, que me parece un tema muy importante que lo va a plantear Rubén Kushnet. Es un maestro de la Universidad Católica de Uruguay y que me parece muy importante porque nos va a llamar la atención desde el estudio antropológico de la conformación de las ciudades, de los barrios, de las localidades. Va a ser una trazabilidad histórica y le va a plantear al lector, le va a plantear al investigador, le va a plantear a quienes desean analizar los problemas sociales, a quienes quieren repensar el control social, entender de que los grupos obedecen a ciertas dinámicas propias de su historia antropológica en la conformación de los barrios, en la conformación de las organizaciones. Hace una mirada entonces totalmente distinta, pero que nos invita a una reflexión muy profunda, porque es también una realidad en América Latina. Él, él va a tener un eje central que me llama la atención dentro de la obra de Adam Smith, en La riqueza de las naciones, cuando Adam Smith nos afirma que las personas definen sus necesidades locales, eh, considerando esencial una vida digna y cuya no satisfacción le provoque vergüenza. Desde esa perspectiva, si los individuos definimos las necesidades buscando una satisfacción de ellas y a su vez que nos dignifiquen frente a los otros, frente a los demás, es decir, satisfacer necesidades que no nos den vergüenza, va a implicar una lucha de los seres humanos por lo que es bueno para ellos y lo que les es mejor y lo que les dignifica como seres humanos. Desde la perspectiva, nosotros podemos analizar de que las primeras formas de control social, que tengamos historia o que tengamos recuento, pueden darse desde los mismos movimientos civiles o desde los mismos movimientos de una nación contra otra nación que llevaría a confrontaciones bélicas. Una manera de lograr un cierto control frente a las amenazas de invasión de otro territorio o de otra cultura era lograr desarrollos tecnológicos o desarrollar más bien no tecnológicos, sino de armas que facilitaran el ataque, que facilitaran la conservación de una cultura o de una ciudad o de un territorio. Entonces, vemos cómo van a haber invasiones de un pueblo con otro pueblo y que en la búsqueda de detener esas invasiones se van a desarrollar determinados medios de ataque, estrategias de ataque que permitan garantizar la supremacía de una cultura sobre otra cultura, de un pueblo sobre otro pueblo, de una tribu sobre otra tribu. Esa ha sido una primera. El mundo sigue avanzando y va a encontrar otros mecanismos de control social. Y otro mecanismo de control social, el que más nos puede, digámoslo así, dar ejes dentro de la sociedad actual contemporánea, son los inicios del capitalismo. Dentro de los inicios del capitalismo, podríamos afirmar que ante la exagerada explotación del dueño del capital hacia el obrero, quien podía trabajar hasta 16 horas diarias, va a llevar
al nacimiento de movimientos sindicales, como una manera de rescatar la no explotación, el derecho a una vida digna, el derecho a o no hablemos tanto en esos términos de una vida digna, sino una vida más satisfactoria, de un menor ejercicio de explotación laboral, de una menor cosificación del ser humano, visto simplemente como un medio para obtener riqueza y no un ser con capacidad de tener sentimientos de simpatía o como un ser igual al otro. Vamos a decir que es la primera forma de cosificar al hombre y de entender la importancia del otro a partir de las cosas que tiene, de las riquezas que tiene. Entonces, a partir de las riquezas, del dinero que poseo, me va a dar el poder económico que me va a hacer ver superior al otro. ¿Listo? Como bien lo plantea Rubén Kussmann. Desde esa perspectiva van a surgir movimientos sindicales importantes. En la Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra se van a dar movimientos muy interesantes en la conservación de la jornada laboral. En esos principios de la explotación o de la primera etapa de explotación capitalista o de mercado, que bien nos lo va a plantear Charles Dickens, al menos en dos grandes obras, Tom Sawyer, Un regalo de Navidad, nos va a mostrar la forma de explotación tan fuerte que hay sobre el individuo, la cosificación que existe sobre el ser humano, visto solamente como un medio de subsistencia o de explotación o medio financiero para obtener riqueza, acrecentar la riqueza, pero no se ve tanto como persona. En esa etapa van a comenzar para aumentar los niveles de producción y poder exportar de Europa o de Inglaterra hacia la América Latina, va a presentarse la mano de obra femenina y va a usarse también la mano de obra del niño. Con la mano de obra del niño, la mano de obra de la mujer y la mano de obra del hombre, la empresa logra mantener un mayor ritmo de producción capaz de abastecer las necesidades en América Latina, en todo el continente de América, más bien, porque también entraría Norteamérica, donde había un gran asentamiento del pueblo inglés y de Canadá, ¿cierto? Entonces, ello va a llevar a que los hombres comiencen a ver al ver que la disputa del trabajo va a mermar la tasa salarial y va a aumentar el tiempo de trabajo, de explotación, a generar o a impulsar movimientos para que no se usara el trabajo del niño. Al no usarse o al generar las leyes como las leyes de granos, al generar leyes que protegieran la niñez, el interés primordial va a estar en reducir la presión laboral, el número de mano de obra, la cantidad de mano de obra que reemplazara la mano de obra del hombre. Entonces, al quitar los niños, ya van a quedar más horas, ya van a quedar mejores salarios. No va a haber la disputa de la mano de obra infantil, que podría llegar a ser un trabajo en número igual, en número de niños igual a la de un hombre, y por lo tanto con menor nivel salarial, porque va a tener una mayor competencia. Esa misma norma o esos mismos movimientos
van a buscar de que tampoco se ponga a trabajar a la mujer y que solamente trabaje el hombre. Eso va a mejorar notablemente los salarios. Se argumentaba que la mujer debería conservar esa unión familiar y conservar esa, digámoslo así, ese fruto que Dios les dio en esa Inglaterra de ese tiempo. Encuentran el apoyo de la iglesia y rápidamente el sector empresarial empieza a dejar de contratar mano de obra femenina, lo que aminora aún mucho más la competencia salarial o la competencia por salarios. Mejora para el hombre el tiempo laboral y el costo por hora de trabajo. Esos primeros movimientos que podemos llamar en Inglaterra como unos movimientos sindicales, que fueron apoyados por la misma iglesia, van a favorecer el fortalecimiento sindical al cual después va a aparecer Carlos Marx. Recuerden que Carlos Marx va a apoyar los movimientos sindicales y va a luchar por una mejor distribución de la ganancia o de la plusvalía, con mayores participaciones de la clase obrera en las ganancias del capitalista. Entonces va a aparecer poco a poco, van a ir apareciendo beneficios para los trabajadores, reducción de la jornada de trabajo de 16 a 12 horas y después a 8 horas la jornada laboral. Esos mismos movimientos han servido en la Europa para reducirse hoy a 6 horas la jornada laboral. Entonces, digámoslo así, que una de las principales formas de control social, como bien lo plantea Rubén Krugman, va a estar en tratar de distinguir cómo los diferentes formas organizacionales han tenido historia a través del tiempo. En América Latina, en Antioquia, se va a dar también movimientos así muy especiales. Se van a construir inclusive barrios que van a ser barrios de ciertos renglones obreros. Por decir algo, cuando usted está en Itagüí, cerca de la Pilsen, usted va a encontrar que cerca de la fábrica de la Pilsen fue anteriormente un barrio de los trabajadores de la Pilsen. Esos trabajadores de la Pilsen entonces van a conformar todo un barrio y van a tener escuelas para los hijos de los trabajadores de la Pilsen. Ese barrio va a llegar a tener una extensión de aproximadamente 20 cuadras alrededor y van a tener sus escuelas. Eso va a generar unas relaciones muy diferentes. Se van a ver dentro de la empresa y también a su vez van a compartir días de descanso, van a saber quién es fulanito, quién es peranito, en qué trabaja, qué máquina trabaja, cuál es el supervisor. Es decir, va a generar una familiaridad muy distinta. Hay otros barrios que también se conformaron en Medellín, que fueron barrios en la parte obrera. Digamos, por ejemplo, en la parte textil, de Coltejer, cuando usted está por la parte de Boston, arriba del parque de Boston, se va a conformar un barrio que es de los trabajadores de Coltejer, que inclusive en la parte de arriba en la montaña había un letrero que decía Coltejer, ya hoy no existe. Pero esta parte hacia abajo va a ser un barrio de los trabajadores de Coltejer, de los trabajadores textiles. Eso entonces va mostrando cómo de una u otra manera estos beneficios de los nacimientos de estas industrias, de estas grandes empresas que aún todavía hoy existen,
son empresas que se van a dedicar a darle o a facilitarle a los trabajadores mejorías en el bienestar y en el acceso a la educación para ellos y para sus hijos. Esos movimientos de esa construcción de esos barrios van a ser diferentes, muy diferentes a las luchas sindicales que se hicieran en Inglaterra. Si bien también hubo un componente sindical en, en Antioquia, la conformación de estos barrios obedecen principalmente a los sindicatos patronales y no a los sindicatos de obreros. Y esto es bien interesante. Hay un texto que lo corrobora mucho mejor, que es el libro de las élites patronales antioqueñas, del ingeniero industrial Nicanor Restrepo Santamaría. Las primeras conformaciones de los sindicatos patronales en Antioquia van a obedecer a una manera de contrarrestar el centralismo que tenía muy asfixiado al empresariado antioqueño, quien dentro de ese momento histórico de principios del siglo XX, Antioquia era el eje industrial de Colombia. La gran mayoría de las industrias eran nacionales, eran netamente antioqueñas. Y ante las amenazas del gobierno central, ante la oligarquía del gobierno central, se colocaban excesivas cargas y ponían en peligro, con las amenazas de una apertura del mercado, la estabilidad financiera de las empresas antioqueñas. Eso va a llevar a que las mismas empresas antioqueñas comiencen a generar organizaciones sindicales, patronales, para enfrentar las decisiones que a su juicio eran arbitrarias, que no beneficiaban a la industria antioqueña y que la ponían en peligro. Y allí fueron naciendo la Federación Nacional de Cafeteros, que nació en Antioquia, la ANDI, que nació en Antioquia y que ha tenido generalmente gerencia antioqueña. Esa ANDI va a ser un eje fundamental para la protección de la industria antioqueña y nace aquí. Nace Camacol, van a ser Confenalco, van a ser Confama, como un mecanismo de protección a los mismos trabajadores. Van a ser la Sociedad Antioqueña Agricultora, ¿cierto? A ver, se me escapa de esta asociación o esta agremiación de agricultores. Es decir, se van a enfrentar las primeras y las más importantes fuerzas sindicales, patronales, para el control sobre las mismas decisiones políticas del gobierno nacional que afectaban la estabilidad futura de las empresas antioqueñas. La SAC, la Sociedad de Agricultores. Miren que eso es importante tenerlo en claro. Y alrededor del mejoramiento de la clase obrera, se van a fortalecer ante la amenaza del nacimiento del comunismo, que va a comenzar en 1920 con la Unión Soviética, que pasa a ser la Unión Soviética zarista, que va a pasar a ser comunista en 1918, que va a tener fortalezas y se va a convertir en una especie de nueva ideología desde 1920 hacia el resto del mundo, que más adelante va a permear a Cuba
y que van a generar movimientos sindicales bien importantes en la década de los 30 en América Latina, principalmente con el Che Guevara, con Castro, que van a ser ejes fundamentales de la revolución y de la transformación, y que no logra calar dentro de la empresa antioqueña, gracias a que va a haber un trabajo de la iglesia junto con las élites patronales, en las cuales se asumen una especie de figura del padre de naciones, como lo es dentro de la ideología cristiana Abraham. Entonces el dueño de la empresa era una especie de Abraham, una especie de hombre que va a ser capaz de, primero, conservar los principios de la fe. De allí que muchas de las empresas en Antioquia tenían capilla interna. Y a su vez ellos van a ser como una especie de padre de naciones responsables del bienestar de sus trabajadores. Y ello va a dar movimientos iniciales a lo que ahora dije como Confama y Confenalco, que era una forma de protección a la seguridad del trabajador. Eso nace primero en Antioquia y después repercute como norma a nivel nacional. Pero nació como un movimiento de los sindicatos patronales, no como un movimiento de los sindicatos obreros. Miren que eso va a mostrar una connotación distinta, tanto de la conformación del barrio y la importancia de yo trabajar en empresas textileras grandes o en la importancia de yo trabajar en las empresas de Argos o en las que también tuvo su propio barrio cerca a lo que es San Diego, ¿cierto? O yo trabajar en empresas suramericanas sobre el barrio Colombia, ¿cierto? Donde va a ser un asentamiento. Pues recuerden que donde está Suramericana hay todo un gran conjunto de edificios. Allí allí cerca vivían estos mismos trabajadores. Entonces, observen que esa conformación de esos barrios y esos beneficios de las escuelas y de protección a la seguridad inicial, principalmente de la salud, en la cual la disfrutaba inicialmente el trabajador y que después se fue ampliando a la esposa, fueron producto de una búsqueda de un mejoramiento en el bienestar de los trabajadores, como una responsabilidad del empresario, del dueño de la empresa, un deber con sus trabajadores desde el concepto religioso, ideológico, y va a generar un control social importante que va a dar una gran revolución a nivel nacional y que después el gobierno nacional la va a asumir como norma, como ley. Eso es importante tenerlo pendiente. De igual manera, uno observa cómo, por ejemplo, la iglesia ha permeado, ha servido de control social también. La iglesia ha mejorado a través de su accionar las relaciones, inclusive entre países. Cuando uno le hace un estudio, escúchenme bien, a los orígenes de la Unión Económica Europea, cuando se llamaba Comunidad Económica Europea, los primeros que más llegaron a impulsar fueron las iglesias y principalmente las iglesias sindicales, las iglesias protestantes, no la iglesia católica, a diferencia de Antioquia. En Antioquia se da por la iglesia católica. En Europa va a primar es la iglesia protestante. Y la iglesia protestante, a partir de sus enseñanzas de mayordomía, de unión de países, de la conformación de grupos de países
va a estar liderada por la Iglesia protestante y los movimientos socialistas. Entonces, no van a estar tanto de la mano de los partidos democráticos, sino de los partidos más de orden socialista, más desde las mismas centrales obreras y unida junto con la Iglesia protestante, van a provocar esa conformación de la Comunidad Económica Europea que después va a dar parte a la Unión Europea propiamente dicha. Es decir, la Unión Europea que nace en el año 2000 obedece principalmente a la unión de la Iglesia protestante con los movimientos socialistas o los partidos socialistas que aspiran al gobierno y que van a dar ese paso. Eso es un hecho muy importante. Mientras que en otras latitudes usted va a encontrar que hay movimientos que responden propiamente a su conformación de ciudad. Piense usted, por ejemplo, en un movimiento de control social muy importante en el Chocó, llamado la Red Departamental de Mujeres Chocuanas. Esa red departamental de mujeres chocuanas que reúne más o menos alrededor de 50 a 55 organizaciones de mujeres, va a tomar una importancia muy relevante en los diálogos de paz, en la construcción de la agenda de paz y en la visibilización del afrodescendiente. Mire que no va a estar enfocado tanto en el hombre como si lo va a estar enfocado en la mujer en ese movimiento de control social que fue la Red Departamental de Mujeres Chocuanas. Es un movimiento muy bello, y es un movimiento que lucha por la reivindicación de la mujer frente a la tradicionalidad de explotación del mismo hombre, de sus esposos. La va a empoderar y va a evitar de que la mujer siga siendo maltratada dentro de las mismas relaciones y cosificada dentro de las mismas, digámoslo así, pueblos mineros, en los cuales la mujer es violada y maltratada y a veces no defendida por los mismos hombres. En el trato burdo del mismo hijo que tiende a perpetuar el comportamiento del hombre y en la manera de cómo rescatar más de ese 70 a 75% de mujeres solteras en la ciudad de Quibdó. Entonces, ¿cómo lograr el empoderamiento de la mujer y cómo lograr el emprendimiento de la mujer y cómo lograr la independencia de la mujer frente al hombre y la explotación del mismo hombre, de su misma pareja? Y cómo restablecer la familia a partir de la enseñanza y la sensibilización del niño frente a la misma mujer y evitar la violencia de género, el machismo. Ese movimiento es precioso porque también toma matices políticos y que van a ir al traste de otros movimientos sindicales propios de esas mismas comunidades negras, como por ejemplo el Cocomasur, que busca defender el territorio para el hombre negro y la mayor participación de los recursos para la población negra afrodescendiente. Y se van a tratar de empoderar a partir de un pensamiento de que ellos son excluidos y que han sido por años explotados y llevados al esclavismo por el hombre blanco, por el mestizo. Entonces se va a generar una especie de movimiento muy especial que inclusive opaca al mismo movimientos indígenas propios dentro del sector, porque recordemos que más o menos alrededor de un 15% de 15 al 20% de la población es indígena y otra es negra y hay otra parte que es
alrededor de, a ver, son más o menos un 80% afrodescendiente, población negra, más o menos alrededor de un 15% es población indígena o 12%, sí, y el resto es población mestiza y principalmente de ella es población antioqueña. Esa misma connotación de los movimientos de control social de las poblaciones negras van a estar basadas entonces en que ellos han sido esclavos, han sido olvidados, han sido, digámoslo así, olvidados por el Estado. Y ellos hablan y acuñan términos como la violencia de Estado, que es el olvido estatal de mejorarle sus calidades de vida y por lo tanto su lucha es por mejorar la participación del gobierno en, en las calidades de vida de ellos, porque ellos adolecen de pequeñas empresas, de medianas empresas y de grandes empresas, principalmente medianas y grandes empresas. Ellos viven principalmente de la microempresa, de la extracción minera y de los mismos recursos naturales. Viven en un gran porcentaje de la economía informal. Entonces, eso va a generar movimientos buscando mayor participación de los recursos del Estado para el municipio, pero basados en la ideología de que ellos todavía son tratados y mirados como esclavos o mirados o subvalorados por ser negros. De hecho, cuando usted ingresa a la iglesia principal en Quibdó, usted se percata de que hay fotografías del hombre negro como sentado como Cristo Rey o más o menos como emulando parte de esa figura y los hombres, el hombre colonizador, el hombre español acusándolo, maltratándolo y él encadenado. Eso va a perpetuar desde lo religioso, va a perpetuar como ese concepto. Inclusive ellos tienen imágenes de hombres negros, por ejemplo el Cristo negro, y todo ello va a mostrar de que ellos, al igual que Cristo, han sido víctimas. Es más o menos como esa película inglesa llamada de un barco, llamada La Amistad. Es más o menos parecida. Es esa lucha de ellos que han adoptado una religión que no es propia de ellos, ¿cierto? Porque no es propia de ellos tampoco la lengua del lumbalú, ni de las lenguas africanas, sino que ya son lenguas del castellano y que de una u otra manera también han perdido sus caracteres religiosos y que los lleva a abandonar sus lenguas ancestrales como el Kikongo y el Lumbalú. Desde esa perspectiva, ellos se miran como una vulneración a sus derechos y por eso ellos van a generar movimientos de control social como un derecho a la educación para la población afrodescendiente, para la población indígena, ¿cierto? Una etnoeducación, y van a promulgar una ley de etnoeducación. Ellos van a luchar por unos derechos laborales y sindicales en contra de la xenofobia, en contra del racismo, y van a ver como cualquier oportunidad ante una falta de, ¿cierto? Por decir algo, ante un despido, para ellos no justificado, como una violación como una posición racista. Entonces ellos van a generar cosas, movimientos sindicales que protejan la cultura afrodescendiente, la educación etnográfica y todo, ¿cierto? Es decir, esos derechos, y eso es algo muy bonito, eso es algo bueno, eso no es criticable, eso es bueno. Entonces, pero van a explicar el origen de por qué esos movimientos. Entonces miren que Rubén Kurzman va a tener mucha razón al tratar de hacer una trazabilidad, de tomar en cuenta esos comportamientos. Les decía yo que en Antioquia
no logró consolidarse el movimiento, como para terminar, el movimiento comunista, es decir, no logró consolidarse la visión de Castro y el Che Guevara, gracias a la unión de las élites patronales con la Iglesia, que trataron de ir supliendo e ir mejorando las condiciones de vida. Pero un último tema que sí les quiero dar en claro es cómo la globalización, cómo las migraciones también comienzan a hacer movimientos de control social. Muchos de los movimientos en Europa y en Estados Unidos son a causa de las migraciones que afectan el empleo local y las costumbres locales, las culturas locales. Entonces intentan ponerle peros o a entorpecer la entrada o el libre ingreso o la libre movilidad de las personas en los diferentes países. Van a colocarle cortapisos o van a colocarle, van a impedir de que ingresen extranjeros a una región. El Brexit, por ejemplo, es un movimiento en aras de proteger el empleo, la propiedad a los mismos ingleses, la seguridad económica a los ingleses, la protección de la empresa en manos de ingleses y no en manos extranjeras, alemanas o norteamericanas o francesas, sino que la empresa inglesa siga siendo inglesa y se proteja desde esa perspectiva. Se convierte también en una forma de control social. El Brexit como movimiento apoyado directamente desde las elecciones de la juventud, dice sacar a Inglaterra de la Unión Europea. Lo mismo, el mismo movimiento, usted lo vio replicar en Estados Unidos con el nombramiento de Donald Trump, quien intenta devolverle a Norteamérica a los norteamericanos y proteger las fronteras y levantar muro para que no entren tanto inmigrante latinoamericano que les está disputando también el empleo y que viene de un problema que ya superaron, que fue la crisis económica del año 2008. Una manera de enfrentar la crisis era proteger el empleo. Recuerde que ellos entraban en crisis y casi que pierden todo el sistema financiero, que iba a ser nacionalizado, ¿cierto? Mas, sin embargo, no se dio, pero logra salir ya Estados Unidos de la crisis internacional del año 2008 y de una u otra manera esa salida o esa protección de la industria norteamericana para que no quedara en manos ni de la población asiática, China, ni de japoneses, ni de alemanes. Una manera de proteger era justamente el fortalecimiento y las leyes o las normas para el manejo de, digámoslo así, el manejo de lo tecnológico, de los grandes desarrollos tecnológicos o de las grandes revoluciones de la tecnología que están dando paso al manejo de los datos a través del silicón, de la inteligencia artificial, de la infotecnología y de la biotecnología. Entonces había que evitar ello. Y para ello Donald Trump hace un papel fundamental en el rescate, para mantener el poder económico que tiene Estados Unidos frente al resto del mundo y proteger parte de su producción investigativa, tecnológica, que hacen sus industrias, que hacen en comunión con sus universidades. Entonces eso se convierte en un voto
de apoyo de la misma sociedad norteamericana a la elección de un Donald Trump y que puede volver a repetir fácilmente, aunque América Latina no quiera a Donald Trump. Los norteamericanos lo quieren porque lo ven en un respaldo a su economía. Ahí es un control social desde el campo internacional. Y miren cómo comenzamos, desde las mismas guerras, ¿cierto? En material, en capacidad de armas. Y en un fortalecimiento inclusive actualmente de Estados Unidos en investigación sobre armas de destrucción masiva. En Colombia, también las organizaciones de los inmigrantes tienden a desestabilizar el país. Y comienza a hablarse de un control a las migraciones extranjeras, que están disputando el empleo, que están fomentando la economía informal y que inclusive amenazan con mucha fortaleza. Son, en cierta medida, la reivindicación de personas que se sienten desplazadas, que se sienten no tratadas de igual manera como los propios, o como los habitantes, o como los nacionales, o como los nacidos dentro de esa región. Si usted observa, si usted se percata, piense en el movimiento de los indignados, que nació en España, y que era de los jóvenes que no conseguían empleo y que estaban buscando políticas para que el gobierno prestara atención al desempleo de los jóvenes y que se convierte también ya en una base estadística en todos los países, donde medimos cuál es el empleo de la población entre los 14 y los 25 años, porque es la población que a veces se olvida de que necesita trabajar porque se ve como población soltera y busca generársele principalmente empleo. Esa es la persona que ya tiene obligación, que ya responde por una familia. Entonces ya ellos van a hacer un movimiento que va a decir, que los jóvenes necesitamos el empleo y necesitamos oportunidades de empleo, así no tengamos experiencia, porque estamos recién salidos de la universidad y somos aspirantes a empleo. Entonces el movimiento de los indignados, que también repercute en Chile, de los movimientos estudiantiles por el empleo y por los problemas de los pagos de cofinanciación de los estudios que los pueden, llegaban a empeñar hasta por 10 años el pago de los estudios superiores. Entonces, ¿cómo el Estado debería mejorar las condiciones de becas, de apoyos al estudio para los jóvenes y que no quedaran con una deuda muy alta una vez salieran graduados? Eso hace parte de un control social. De igual manera, asistimos a movimientos que han sido altamente fuertes, altamente bárbaros, a grupos de personas que se sienten excluidos dentro de las políticas públicas o que no son tomados en cuenta en la conservación de sus culturas. El ejemplo más típico lo vivimos recientemente en Ecuador, con el movimiento indígena en Quito, donde está el asentamiento mayoritario indígena, a diferencia de Guayaquil, donde la población no es indígena, es blanca y mestiza, y que de una u otra manera, pues miren que el presidente no se sintió seguro en Quito, donde es la ciudad capital, y prefiere empezar a gobernar o se desplaza más bien para sentirse más seguro de un golpe en Guayaquil, y lo toma como sede. Entre las dos ciudades siempre hay una rivalidad, pero en una primera es que allí hay un asentamiento étnico muy importante, y que son los dueños directamente, los habitantes, los oriundos,
que son las poblaciones indígenas en Ecuador. Y ellos piden un mayor, unos mayores derechos, ser más tomados en cuenta en ciertos subsidios, en ciertos beneficios para el bienestar económico de ellos como agremiación, como sociedad. Y llevó a un movimiento tan fuerte como de destrucción de la misma infraestructura. De igual manera, tiende a verse en esta amenaza que hay para el 21 de noviembre, vemos cómo intentan amenazar lo que es característico del mismo antioqueño y que le da la identidad, que es la capacidad que tiene la política o el candidato político de trabajar en sociedad con el sector industrial. En Antioquia ha sido muy común que el sector industrial y el sector político trabajen unidos, y ello implica un desarrollo. De allí que se puedan mejorar las condiciones de infraestructura de ciudad, tanto desde el equipamiento de ciudad, vial, aceras, universidades, colegios, ¿cierto? A su vez, que se mejora el equipamiento de ciudad, se logra, digámoslo así, la unión política para conformar área metropolitana y la fortaleza de esa unión de esos 10 municipios para progresar todos juntos, rompiendo las fronteras invisibles de la política y generando un espacio de gran ciudad para todos en beneficio de todos. También va a replicar en las conformaciones de las provincias, como la de Aguas, Bosques y Turismos, como la de Cartama, como la de Sinifaná y como la de San Juan. Y como actualmente también se viene desarrollando sobre el Golfo de Urabá. Esa capacidad del antioqueño de trabajar unido, de buscar un progreso para todos, y donde, si bien existe explotación obrero-patronal, también es cierto que la clase trabajadora en Antioquia, en el área metropolitana, disfruta de mejores condiciones de vida que las otras poblaciones, así sean más avanzadas. Yo diría que las condiciones de la calidad del agua, las condiciones de la calidad de los servicios públicos que disfruta el antioqueño es mucho mejor que el que disfrutan ciudadanos, habitantes de otros departamentos e inclusive de ciudad. Es mucho mejor que la de otras grandes ciudades del país. Y eso es gracias a esa unión que han sido capaces de conformar el empresariado con los líderes políticos para trabajar unidos en pos del bienestar de todos. Tener en cuenta esto que nos plantea Rubén Cruzman es importante para interpretar también nuestro territorio y entender que todas las organizaciones sociales tienen diferentes enfoques, diferentes historias, diferentes formas antropológicas de organización en busca de lo que Adam Smith afirmaba en La riqueza de las naciones, cuando afirma que las personas definen sus necesidades como aquello que, según las costumbres locales,
se considera esencial para una vida digna y cuya no satisfacción provoca vergüenza. Entonces las necesidades son locales, hacen parte de la costumbre, hacen parte de la cultura, pero que son fundamentales para la dignidad de la persona humana y que no es lo mismo una organización de mujeres en Chocó que una organización de mujeres en Antioquia o con una organización de mujeres en la población guayú, porque las culturas son distintas y ahí hay que tener cuidado. Cuando usted analiza las organizaciones sociales de control social en Antioquia, tenga pendiente que en Antioquia hay población indígena, hay población mestiza, hay población afrodescendiente y que todos tienen diferentes formas de observar, de contemplar el mundo y de sentirse identitarios. ¿Cómo entonces lograr una construcción social que reivindique derechos universales y que sean propios de un desarrollo, digámoslo así, de nuestras costumbres y culturales? Una ciudad como Medellín, una ciudad como Sabaneta, una ciudad como Envigado, una ciudad del área metropolitana, tiene niveles de satisfacción y de calidad de vida superiores a los que puede tener un habitante en cualquier otra parte del país. Hemos logrado mejorías en la calidad de vida bien importantes y que por lo tanto nuestro techo tendemos a romperlo más hacia arriba porque a través de la planetarización, a través de, digámoslo así, de la tecnología, de la infotecnología, sabemos qué ocurre en el resto del mundo y como tenemos buen campo de cobertura en Internet, entonces nos damos cuenta qué pasa en otras partes y podemos mejorar nuestras condiciones de vida, mientras que en otros lugares adolecen de buenos servicios de la Internet y la gente vive escasamente con lo que ve, con lo que observa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos desarrollos de infraestructura de ciudad, esas culturas propias que definen los habitantes de esa región, para pensar en el mejoramiento de las organizaciones sociales y cuáles deberían de ser, digámoslo así, sus necesidades primordiales para lograr una unión ética y solidaria común a todos en la construcción del bien común. Terminamos entonces una segunda parte de esta introducción. Mil gracias, señores estudiantes, por su atención.